I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. I believe in you. Jesus, I believe. 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 I believe in you. Gesù, io credo in te. 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 Entonces, yo voy a hacer una reflexión con ustedes, que estamos aquí en Granada, hoy que es 25 de mayo del año 2023, y en esta comunidad de las hermanas misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Pero ustedes las conocen como las Riquelminas, porque la fundadora se llama María Emilia Riquelmey y Sayas, que es beata y que aquí está su cuerpo incorrupto. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con una reflexión sobre el carisma que ustedes tienen de la Santa Eucaristía y la Santísima Virgen. Y también le pedimos a la beata que sea ella también quien intervenga para que esta reflexión pues dé fruto, ¿no? Y voy a leerles a ustedes aquí donde nos lleva el Espíritu Santo sobre el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, desde el versículo 34. Estar alerta para no ser sorprendidos. Cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues yo pienso que, como les compartía cuando estoy hablando de mi encuentro con el Señor, la Eucaristía pues es el don de los dones, es la corona de los sacramentos, el don más extraordinario que el Padre Celestial le ha dado a la humanidad, porque si miramos con cuidado, todo el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios, desde Abraham, está preparándose para que ese pan se haga vida entre nosotros. Todo es lo que hace el pueblo hebreo, toda esa disciplina de siglos, tan rígida, tan fuerte, sobre todo en el Éxodo, y ese pueblo que fue moldeado con tanta rigidez, porque nosotros vemos cómo en un solo día morían miles por tentar a Dios, por fornicar, por eso. Y hoy son millones los que fornican y tientan a Dios y no mueren, no morimos, porque tenemos a Cristo. O sea, es diferente, ¿no? Pero nos damos cuenta que la formación de este pan de vida tomó siglos para que llegara a nosotros con vida, ¿no? Porque el maná, pues, descendía del cielo y era una imagen del pan que alimentaba al hombre, pero no era un pan de vida todavía, era un pan de alimento temporal, les alimentaba el estómago por un momento. Sin embargo, todas esas eran imágenes y señales de lo que venía, se estaba formando. O sea que cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, estamos hablando de una obra que tiene muchos siglos, mucha sangre envuelta en eso, el sacrificio de cientos de seres humanos, sobre todo ese pueblo judío, que prepara la encarnación del Mesías, que prepara la Eucaristía. Porque, ¿qué es la Eucaristía? Pues es el Mesías, es Jesús, ¿no? Entonces, ese pan de vida es preparado por todo ese pueblo. Dentro de la experiencia que yo tuve con el Señor,
él hizo énfasis en el pueblo judío y me decía que los judíos son mis hermanos mayores, así los llamaba, y que nosotros somos judeocristianos, o sea, todas nuestras raíces son judaicas. Y siempre debemos tener esa conciencia, porque somos el mismo pueblo, solo que el judío no ha abrazado al Mesías, porque como nos explica San Pablo en Romanos, el Señor les puso un velo de incredulidad para que nosotros pudiéramos entrar a la salvación. Pero al final, la última señal antes del regreso del Mesías es que hay una conversión masiva de los judíos al catolicismo. Y los judíos también prepararán la segunda venida del Señor, así como hicieron la primera, porque entran a la iglesia en masa y en ese momento la iglesia va a estar muy débil, con muy poca fe, consumida por el materialismo. Y ustedes saben que vamos caminando hacia allá, ¿no? Porque entre más se acerca el regreso del Señor, Jesús mismo le dijo, habrá fe cuando yo regrese, ¿no? O sea que ya era como una señal que nos estaba dando. Pero los judíos entran a rescatar muchas cosas al final. Entonces, la Eucaristía, cuando hablamos de ella, tenemos que tomarla desde su origen, que es el peregrinar de todo un pueblo que Dios moldea, prepara, en una forma increíblemente estricta para que ese pan se dé, para que la humanidad pueda llegar a recibir esa gracia de ese alimento que hace posible que nosotros regresemos a la bendición original, que fue cuando el Señor nos creó antes de caer en pecado original. Porque es el regreso, ¿no? Es la redención en Jesucristo. ¿Somos redimidos de qué? Somos redimidos del pecado original. Ustedes saben que el demonio es muy astuto y en la iglesia han habido infiltraciones de teologías terribles de la masonería alemana y holandesa que metieron una teología que dice que Adán y Eva no existieron, sino que son como una imagen, como un símbolo. Y resulta que detrás de eso lo que hay es la herejía más espantosa, porque si Adán y Eva no existieron, no existió el pecado original. Si no existió el pecado original, tampoco existió Cristo, porque Cristo vino a redimirnos del pecado original. ¿Se imaginan lo terrible y lo astuto que es esto de que Adán y Eva es una idea? Nosotros vemos a San Pablo hablando de Adán como una persona real. Él siempre dice, así como el primer hombre, Adán, pecó y por él entró la muerte, el segundo Adán que bajó del cielo, que es Jesucristo, con él entró la vida. Y también Jesús menciona a Adán como una persona, no como una idea, ¿no? El mismo Jesús incluso menciona a Jonás como una persona real. Dice, así como Jonás vivió 3 días en el vientre de un cetáceo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estará 3 días en el vientre de la tierra. Y confirma a Jonás. Estos mismos herejes que niegan a Adán y Eva también niegan a Jonás, ¿no? Niegan el diluvio también. Entonces, ¿por qué menciono yo eso? Porque es muy importante entender que el Antiguo Testamento es para nosotros una imagen perfecta de la peregrinación de Dios con su pueblo hacia la redención, hacia darnos de nuevo lo que perdimos. Porque el diablo nos tumba en el pecado original, pero el diablo no tiene redención, está condenado eternamente, ya no tiene cómo regresar, pero nosotros sí, porque nosotros fuimos creados inferiores a los ángeles. Por eso el Señor de por sí, a pesar de que nos destierran por la desobediencia, sin embargo está Dios con nosotros en el destierro. Porque miren ustedes a Dios hablando con Caín después de que él mata a Abel. Y Dios aparece en un diálogo con él muy largo. Le habla, le ayuda, porque lo marca para que no lo maten, lo destierra así, pero nos damos cuenta de la ternura de Dios con un hijo caído que Dios sabe por qué pecó, por qué mató a su hermano. Dios sabe por qué. Porque le entró la muerte, porque está en el pecado, porque cayó, porque Satanás lo tumbó. No es inocente,
pero tampoco tienen la misma culpa que tuviera el ángel, ¿no? Entonces, todo esto lo debemos tener en cuenta para conocer la Eucaristía, porque la Eucaristía entonces se convierte en ese pan redentor. Es un pan que viene a darnos lo que hemos perdido, porque lo que perdimos nosotros fue la obediencia, perdimos el amor de Dios y quedamos en el amor humano y la desobediencia. El amor humano es condicional, es un amor que, si como de ese fruto, entonces seré como Dios. Eso es condicional, ¿no? Entonces ya Dios había dicho que no comiera de ese fruto, pero la serpiente lo lleva a desobedecer, porque a cambio de eso le dice, serán como Dios. O sea, le puede desobedecer a ese porque va a ser igual a él, ¿no? Esas son las propuestas del demonio. Por eso, este pan nos da a nosotros la sabiduría de la obediencia y también el señorío a un solo Dios y no a los dioses que nosotros creamos como el deseo, porque Eva cayó por un Dios falso, por su deseo de ser como Dios. Ese es un deseo falso y es un Dios falso. Por eso la Eucaristía nos libra de la idolatría. Cuando yo regresé a la iglesia después de mi secuestro y comencé a ir a la iglesia, no entendía qué estaba pasando. En una iglesia que yo frecuentaba había como una capilla a un lado allá y no entendía qué pasaba allá. Y después me enteré por unos jóvenes y descubrí el Santísimo Sacramento, la exposición del Santísimo. Y estando arrodillado ahí de las primeras veces, yo le decía al Señor, Señor, tú no necesitas que nadie te adore. ¿Por qué vamos a estar acá, criaturas miserables, como nosotros adorándote si tú no lo necesitas? Y el Señor me mostró y me demostró con una claridad increíble que nuestra mayor debilidad es la idolatría, porque en este mundo por naturaleza somos idólatras, estamos prendidos a dioses falsos en todo, adoramos criaturas humanas, adoramos nuestras ideas, adoramos las cosas materiales, adoramos cosas falsas, ¿no? Y estamos prendidos de cosas falsas. La idolatría, y nos damos cuenta en el Éxodo, tomándolo como ejemplo, todo lo que Dios hace con ese pueblo hebreo, que es limpiarlos de la idolatría todo el tiempo, y ellos regresaban a la idolatría cada vez. No se preocupe, eso pasa en las mejores familias. Entonces, nos damos cuenta que la idolatría es para nosotros algo aterrador, es un demonio que tenemos que sacarlo de nuestra vida. Entonces el Santísimo Sacramento, cuando ya entendemos la Eucaristía de qué está hecha, porque sí, claro, es el cuerpo y la sangre del Señor, pero ¿cómo se dio todo eso? Tenemos que mirar las raíces y mirar toda la historia sagrada y darnos cuenta lo que se tomó para que ese pan fuera vida entre nosotros, para que el Mesías se pudiera encarnar. Porque miren, usted dice, pero Dios puede hacer todo en un instante, y Él no necesitaba que pasaran tantos siglos con esos hebreos para que estuvieran preparados para que de la sangre de ellos naciera el Mesías. Sí, pero miren, Jesús le da la vista a un ciego. ¿Y qué hace él? Toma barro del suelo, lo escupe, le unta barro en los ojos y lo manda a lavarse a la piscina de Siloé, donde lo mandó. Y uno diría, ¿necesita el Señor hacer eso para que el ciego vea? No, pero mire lo que Él hace, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay una serie de elementos que Dios maneja, como tomar carne humana para redimirnos a nosotros, como pedirle a Santiago, Pedro y Juan de que lo acompañaran en Getsemaní y venir a rogarles 2 veces, las primeras 2 veces que no se durmieran. Y uno dice, ¿qué necesidad tiene Dios de tener estos ahí al lado, que no se duerma para acompañarlo? O sea, todo esto uno lo piensa, pero resulta que todo eso es el misterio en la forma que Dios hace las cosas sobrenaturales en el mundo natural. Entonces, la Eucaristía se forma a través de eventos absurdos que uno pareciera que no son necesarios y que toman tantos siglos, tantísimos siglos, para que ese pan se haga vida. Pero entonces, hoy que ya lo tenemos, el Señor me mostraba
en esa adoración al Santísimo, cuando yo le dije que él no necesitaba que nadie lo adorara, y me explica, nosotros por naturaleza somos idólatras. El estar al frente de ese pan vivo, de la Eucaristía, hace que nosotros seamos liberados de todos los dioses falsos que traemos, porque estamos adorando al único Dios, al Dios verdadero. Y ahí es cuando me muestra esa conversación de Dios con Moisés desde la zarza ardiente. Cuando Moisés ya recibió todas las instrucciones, se acordó de que de pronto esos hebreos le iban a preguntar, ¿y cómo se llama ese que te mandó? ¿No? Entonces eso le dijo Moisés al Señor, y dijo, dígales que mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Y entonces el Señor me mostró eso para revelarme este don maravilloso de exorcizar la idolatría. Solo Dios es, por eso su nombre es yo soy, el único que es. Eso quiere decir que nosotros no somos. Para que nosotros podamos ser, Dios tiene que ser en nosotros. Entonces, cuando estamos en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, estamos honrando a yo soy, al único que es. Entonces, yo estoy ahí diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, yo no soy. Si tú no estás en mí, yo nada seré. Por favor, Señor, ven a mi corazón. Y uno busca la unión con esa Eucaristía para ser uno con Él, para que uno pueda ser, para que pueda tener vida. Entonces, ese pan de vida se hace real cuando uno entiende que Él es la vida y que sin Él no tenemos vida. Y por eso la Eucaristía se convierte en vida para nosotros, que es pan de vida eterna. Y ahí es donde debe estar el corazón muy claro en la adoración al Santísimo, de que estamos en presencia de un Dios vivo y que sin ese Dios yo no tengo vida, yo estoy muerto, yo no tengo posible vida y simplemente sería un cadáver que entierran y se hunde, porque si Dios no está en mí, yo no me elevo hacia Él, porque para yo llegar a las alturas de Dios tiene que estar Él en mí, que es el que me eleva. ¿Sí? Nosotros vemos la ascensión del Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él se elevó, se elevó al cielo, de donde vino, para que nosotros nos podamos elevar al final de esta vida hacia Él. Él tiene que estar en nosotros para que haya esa elevación, ¿no? De lo contrario nunca subiremos, porque Él es nuestras alas. Él es las alas del Espíritu y Él es el único que nos puede llevar en ese vuelo hacia el cielo. Nadie más. Entonces, por eso la Eucaristía nos da a nosotros la bendición extraordinaria de llenarnos del amor de Dios por ese alimento misterioso, místico, de ese pan de vida eterna que nos va fortaleciendo interiormente, que nos ayuda a tumbar esa idolatría, esos miedos, esa angustia existencial que produce la muerte, esa muerte que llevamos en los huesos y la carne, que produce una inseguridad, vacíos, y produce soberbia también, y todo eso es liberado, sanado por la Eucaristía. Cuando nosotros somos aquellos hijos de Dios que entienden la preparación meticulosa que Dios quiere que tengamos para recibir ese pan de vida, porque es muy importante conocer el sentido de la reconciliación para poder saber en qué forma la Eucaristía debe llegar a nosotros y llenarnos en plenitud de esa gracia. Para eso tenemos que estar muy bien preparados y las confesiones tienen que ser así de estrictas. Sobre todo, lo más importante de nuestra confesión es el dolor del pecado. Ustedes saben que las almas en el purgatorio, en su mayoría, lo que están haciendo es aprendiendo el dolor del pecado, porque yo me puedo confesar con frecuencia, pero si yo no he entrado en la enmienda de sentir el dolor del pecado que confesé, yo no voy a reparar. Entonces quedo sin reparar mis pecados, y para eso está el purgatorio. Entonces, si yo quiero evitar purgatorio, yo tengo que implorarle a Dios desde ahora que me dé el dolor de mis pecados, para que yo sienta
que yo pequé, que ese pecado es malo, que me hizo daño al alma, le ofendió a Dios, le hizo daño al prójimo, disminuyó las gracias de toda la iglesia, y estar consciente de eso y pedirle a Dios que me dé ese dolor. Y es muy importante que la misma Eucaristía, y sobre todo la adoración al Santísimo, porque yo digo, parte de la gracia extraordinaria de la adoración al Santísimo es que el Señor, como gracia a sus adoradores, los libera de la idolatría, pero también les da memoria de pecado, les ilumina la conciencia y nos muestra el pecado, para que nosotros continuemos en esta limpieza, continuemos en este trabajo reparador, continuemos en este peregrinar hacia la gracia plena. Y esto todo nos da ese Señor Eucaristía. Ahí está la fuerza y toda la vida nuestra en ese pan. Ahora, hay misterios muy grandes con la adoración al Santísimo, por ejemplo, como nosotros al entrar en el misterio eucarístico entramos en una realidad mística que está fuera del tiempo y del espacio. Entonces, desde esta capilla de adoración al Santísimo, están en contacto con todas las almas del purgatorio y de toda la humanidad, desde esa capilla. Y en la economía del alma, el Señor Eucaristía, Jesús Eucaristía, bendice a las almas de ese territorio donde uno está, porque cada uno de nosotros está en un territorio espiritual. Esta capilla cubre un territorio espiritual que nosotros no conocemos la dimensión, pero fácilmente, estando adorando al Santísimo acá, se puede estar apoyando un agonizante en la India, apoyando un agonizante en África, o quién sabe dónde, desde ahí, porque es un territorio espiritual cuya dimensión solo Dios conoce. Pero somos instrumentos de esa gracia. Y entonces, entre más nos preparamos, entre más esté esta vasija de barro limpia, más alcance tiene la gracia de adoración al Santísimo y de la comunión. Porque precisamente cuando el Señor hablaba del sacerdocio y la vida religiosa, y decía, un religioso que se consagra a Dios tiene en vida terrenal el matrimonio con el Cordero. Lo que normalmente una persona que no está consagrada tendrá en el momento de la muerte si muere en gracia. Y si está preparada, entra a las bodas con el Cordero. Un religioso contrae matrimonio con el Cordero en vida terrenal. Así de que si un religioso es fiel a Dios, es una columna de luz y de fuerza extraordinaria, por medio de la cual Jesús, Eucaristía, rescata almas todos los días de la vida de ese religioso o religiosa, todos los días, porque mientras el consagrado, la consagrada está barriendo, cocinando, orando, durmiendo, lo que haga, esa sangre está circulando para Dios. Y esa sangre la usa el Señor permanentemente para la salvación de las almas, porque es una sangre consagrada a Dios, o sea, es una sangre cristificada. Ahora, esta es la imagen mística de la consagración. La otra es la responsabilidad del consagrado, que tiene que estar consciente de que debe estar integrado a esa gracia y mantenerse fiel, porque es una lucha, y por eso está la confesión, para estar constantemente renovando esa amistad con Dios. Y es lo que nos corresponde a todos los cristianos, pero sobre todo al consagrado que ha entrado a esa dimensión de compromiso tan profunda que llega a contraer matrimonio con el Cordero en vida terrenal. Y la Virgen María, que es nuestra Madre, y que resuelve la imperfección de la maternidad terrenal mortal. Nuestra madre biológica es una relación imperfecta. ¿Por qué? Porque es una madre que nos da la vida terrenal, pero con muerte, ¿no? Entonces es imperfecta. Por eso vemos a veces que hay crisis entre madres e hijos.
y sobre todo madres e hijas, que es muy extraño porque la hija es otra madre, ¿no? Son como dos vientres. Y hay muchas cosas extrañas que son inexplicables de batallas que hay entre madres e hijas, porque es la carne y es la muerte. Es algo que no se puede explicar, pero es una furia que lleva la carne. Entonces, la maternidad terrenal de la mortalidad es imperfecta, pero la maternidad celestial es perfecta porque es la nueva Eva de la nueva creación inmaculada, sin pecado, sin muerte. Por eso la Virgen María es asunta al cielo en cuerpo y alma, porque la muerte no la toca. Se llama la dormición de la Virgen, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues la Madre Celestial resuelve la maternidad terrenal que es mortal e imperfecta, la resuelve y nos eleva a la verdadera maternidad que viene de Eva, de la Eva sin pecado. Y por eso la Virgen María nos redime. El precio de la Eucaristía al esfuerzo que hacemos por estar preparados para ella es recibir la Madre. Porque Jesús no nos deja huérfanos. Una vez que entremos en el matrimonio místico de la comunión, el Señor nos da madre, ¿no? Nos da una madre celestial y nos eleva a un estado de gestación espiritual donde nos lleva al nacimiento a la vida eterna, donde ya no hay muerte. Y ese llevarnos al nacimiento de la vida eterna, María se hace vientre y se hace madre para llevarnos. En la experiencia que yo tuve, me encontraba con un cordón umbilical desde ese lago hacia la Virgen y de la Virgen hacia Jesús. Y eso era como en un círculo y dolía muchísimo. Pero veía cómo por ese vientre de María ella me estaba preparando para que yo pudiera nacer al Espíritu, para que pudiera tener un nacimiento porque estaba perdido en las tinieblas. Y si yo moría así, no iba a entrar en la vida. Entonces lo que estaban haciendo era rescatándome para que pudiera tener vida eterna, para que pudiera salir de las tinieblas. Y eso es lo que hace la Virgen. Entonces, fuera de que nosotros religiosamente entendemos que la Virgen es bueno tenerla de amiga, que la Virgen nos defiende del diablo, que es bueno rezar el rosario, que es bueno consagrarnos a la Virgen, que es muy bueno hacerle novenas a la Virgen, todo esto es la experiencia religiosa y claro, es una plataforma de lanzamientos, pero ese no es el fin es entrar al espacio de Dios con la maternidad celestial, que es mucho más que la oración, la consagración y las tradiciones religiosas, que todas son importantes porque son como decir las vestimentas litúrgicas del sacerdote, son importantes, Dios las ordenó, hasta los colores los ordenó, pero eso no es todo, es un vestido. Sí, lo importante es lo que se lleva a cabo con esas vestimentas, que es la consagración de las especies, ¿no? Y la llegada de esa transustanciación y el encuentro con un Dios vivo en ese pan. Entonces, en realidad, para nosotros la vida eterna está envuelta en un nacimiento espiritual, que es para el que estamos siendo preparados. Porque, para concluir, yo diría esto: esta vida podríamos decir que es una escuela de almas, y estamos en clase. Todo lo que vivimos en esta vida terrenal tan corta es una clase, estamos en clase, y el Espíritu Santo es el maestro, porque el Señor nos escogió, nos separó, nos bautizó, y por lo tanto somos preparados por Dios para entrar al nacimiento en la vida eterna, y para eso tenemos que estar preparados. Miren ustedes toda la preparación que hubo del pueblo hebreo por siglos para que naciera el Mesías, y esos hebreos tenían una promesa, que era la tierra prometida en la tierra, no era en el cielo. Y nosotros, después de que entra el Mesías a la vida, tenemos promesa de vida eterna, una tierra prometida en el cielo, la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, esa promesa de vida eterna, que la Virgen María es madre, es la preparación para el nacimiento. Entonces, nosotros estamos en una escuela.
la escuela de gestación espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un periodo de gestación espiritual y solo Dios sabe cuánto tiempo necesita nuestra alma para estar en esta carne antes de estar lo suficientemente saludable para entrar al mundo espiritual. El diablo es un experto en robarnos el tiempo de gestación y llevarnos prematuramente al mundo espiritual por medio del pecado, del exceso, del vicio, de la desobediencia. Mucha gente entra al mundo espiritual desnutrido y no necesariamente se condena, pero le toca vivir una incubadora, como dicen los niños prematuros, los meten en una incubadora hasta que estén lo suficientemente fuertes para que puedan soportar los elementos de la naturaleza. Y lo mismo sucede con las almas desnutridas. Entran al purgatorio para estar lo suficientemente fuertes para entrar a la plenitud de la luz, para la cual se necesita la plenitud de la salud, que fue lo que me pasó a mí, que estaba en esas tinieblas y está la luz ahí, yo no la resistía, yo no tenía fuerza para mirar esa luz, porque me quemaba, no tenía fuerza para eso. Y es lo que, el ejemplo, una persona que no ha comido por mucho tiempo, usted le da una sopa caliente y ¿qué sucede? Se desmaya por la debilidad en que está, ¿no? Y eso es lo que pasa, que uno entra desnutrido al mundo espiritual y no resiste la luz, se desmaya. Por eso es importante tener esa imagen de que estamos en gestación y de que no hemos nacido todavía, porque nuestro nacimiento está por venir, que es el nacimiento al Espíritu. Por eso Jesús le decía esto a Nicodemo y él no entendía. Decía, tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Y él, pues, siendo un teólogo, siendo un doctor de la ley, y decía, ¿cómo puede un hombre viejo entrar otra vez en el vientre de su madre? Pues que así de plano era su conocimiento. Y lo que el Señor estaba hablando es de lo que estamos reflexionando acá. Nacer al Espíritu, nacer a la vida eterna. No hemos nacido. Por eso tenemos que prepararnos muy bien para que nuestra alma esté alimentada, porque la religión nos puede traicionar. Hay gente que es muy religiosa, muy rezandera, muy educada en la ley y los preceptos, pero no es espiritual, por lo tanto no está alimentando su alma, y la religión sola no la puede llevar al cielo. Por eso Jesús era tan duro con los fariseos. Eran muy religiosos, pero no eran espirituales, no tenían amor. Entonces, la prueba de cuán espiritual somos es la cantidad de caridad que tenemos, porque ahí es donde está Dios. Cuando hay caridad, compasión, paciencia, tolerancia, ahí está Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Cuando fallamos en la caridad, la paciencia, la tolerancia, todo eso, ahí no está Dios. Ahí no está el Señor. Hay personas que creen que es normal tener un temperamento difícil, es normal ser impaciente, es normal. Eso no es normal. Ese es un mal terrible que si usted no lo soluciona no puede entrar al cielo, no podrá entrar y le costará un purgatorio duro para poder salir de ese mal. Uno tiene que desde ahora aprender a alimentar las virtudes de la paciencia, la tolerancia, la compasión, la caridad. Todo eso tiene que florecer y convertirse en una persona pequeña, humilde, sencilla, insignificante, para que así habite la gracia en nosotros. Voy a terminar con una lectura y les voy a leer a ustedes de la epístola de San Pablo a los Efesios, y capítulo 4 desde el versículo 17. La vida nueva en Cristo. Por tanto os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús,
Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar con ustedes, de conocer este carisma y de conocer a su fundadora también, que seguro está muy presente entre nosotros en este momento, y de pedirle la bendición a ella, que interceda por nosotros, que todavía estamos en este destierro y no hemos nacido como ella al mundo espiritual. Que tenga compasión y implore a Dios que nos haga almas saludables para que podamos entrar al mundo espiritual con salud y no desnutridos a un purgatorio, porque no queremos eso. Sí, pues que el Señor los bendiga y las proteja, y ya conociéndolas pues están en nuestras oraciones y les pedimos lo mismo a ustedes, ¿no?